Lo que estamos presenciando no es una simple caída, es una capitulación institucional sin precedentes. Hace apenas 4 meses, en octubre de 2025, Bitcoin celebraba un máximo histórico por encima de los 124.000. Hoy, esa cifra parece un recuerdo de otra era. El precio ha caído por debajo de la barrera psicológica de los 70.000, por primera vez de las elecciones estadounidenses, borrando más de 2 billones de dólares en valor del mercado global. La pregunta ya no es cuánto va a caer, sino quién dio la orden de vender. Las cifras son devastadoras. Solo en enero, los ETF de Bitcoin en Estados Unidos registraron salidas superiores a los 3.000 millones. El mercado de futuro ha sido una carnicería. En las últimas 24 horas se han liquidado más de 2.100 millones en posiciones largas. Pero la más preocupante es el contagio corporativo. Las acciones de Strategy se han desplomado un 75% desde sus máximos de julio, reflejando el pánico de los grandes. El sector ya no teme la volatilidad, teme la falta de liquidez. En este video vamos a desglosar los 3 pilares de este colapso que nadie te está contando. Primero, analizaremos la guerra energética, donde la inteligencia artificial le está robando el oxígeno a los mineros. Segundo, examinaremos la geopolítica del dólar y cómo las nuevas decisiones en Washington han sentenciado el precio del Bitcoin. Y finalmente, te revelaré la trampa de liquidez que los grandes fondos usaron para atrapar a los minoristas en la cima. Esta es la sociedad del dinero y hoy vamos a separar el pánico de la estrategia. El 2025 pasará a la historia como el año en que el dinero digital dejó de ser una apuesta para convertirse en la columna vertebral de un nuevo orden financiero. En solo 12 meses, vimos el mayor traspaso de riqueza de la historia. Pero para entender por qué hoy, en 2026, estamos en una caída vertical, debemos entender cómo se infló la burbuja más sofisticada de la década. El inicio de 2025 estuvo marcado por una euforia que no se veía desde los primeros días de la adopción masiva. Tras la toma de posición de Donald Trump en enero, el mercado cripto recibió lo que muchos llamaron el mandato del cielo digital. La narrativa principal no era solo el precio, sino la legitimidad institucional absoluta. Con la creación de la Reserva Estratégica de Bitcoin, mediante orden ejecutiva, Estados Unidos envió una señal sísmica al resto de las potencias. El Bitcoin ya no era un experimento, sino una herramienta de soberanía nacional. Ya no eran solo adolescentes en su habitación comprando fracciones, eran fondos de pensiones de Texas y tesorerías de empresas del S&P 500 integrando el modelo MicroStrategy en sus balances. La destitución de figuras regulatorias hostiles y el nombramiento de Paul Atkins en la SEC pavimentaron un camino de seda para que los ETF de Bitcoin al contado liderados por BlackRock superan los 100.000 millones de dólares en activos bajo gestión, convirtiéndose en el lanzamiento financiero más exitoso de la historia moderna. Para la primavera de 2025, Bitcoin alcanzó lo que en ese momento parecía su destino final, un máximo histórico de 126.500 dólares en mayo. Sin embargo, bajo la superficie de los precios récord, empezaron a aparecer las primeras grietas de la armadura. La administración Trump, en su afán por proteger la industria nacional, anunció una serie de aranceles agresivos que sacudieron las cadenas de suministros globales, lo que el mercado llamó el berrinche de los aranceles. De abril provocó una caída súbdita hacia los 74.000 dólares, demostrando que Bitcoin, a pesar de su etiqueta de oro digital, seguía moviéndose a tándem con el riesgo macroeconómico. A pesar de este susto, la cumbre masiva de Bitcoin en Las Vegas en mayo reavivó la llama, con promesa de una legislación pro cripto definitiva, la ley Genius. Las empresas mineras, en lugar de vender sus monedas, empezaron a emitir deuda para comprar más, creando un ecosistema altamente apalancado donde el éxito dependía exclusivamente de que el precio nunca dejara de subir. El Bitcoin se volvió un crowded trade, un comercio saturado donde todos estaban en el mismo lado del barco, ignorando que el viento geopolítico estaba a punto de cambiar de dirección.
El verano de 2025 trajo consigo una competencia inesperada, la voracidad energética y la inteligencia artificial. Por primera vez, el crecimiento del hash rate de Bitcoin se estancó porque las grandes plantas de minería en Texas y Georgia descubrieron que era más rentable alquilar su infraestructura eléctrica a centros de datos de IA que minar criptomonedas. Esto generó una crisis de identidad para el activo. Mientras el oro tradicional subía debido a las tensiones en Oriente Medio, Bitcoin se mantenía lateral o bajista, fallando en su promesa de ser un refugio seguro contra el caos geopolítico. La correlación con el Nasdaq se volvió casi del 90%, lo que significaba que Bitcoin ya no era un sistema alternativo, sino simplemente una acción tecnológica con esteroides. Los inversores institucionales empezaron a rotar su capital hacia empresas de chip y modelos de lenguaje, viendo en la IA una utilidad inmediata que Bitcoin aún no terminaba de demostrar a gran escala. A finales de septiembre, el optimismo se transformó en cautela, cuando los datos de inflación mostraron que el dólar no iba a ceder terreno tan fácilmente, obligando a los inversores a reconsiderar su exposición a activos de alta volatilidad. El año 2026 comenzó con una tensa calma que muchos analistas confundieron con una consolidación saludable. Durante las 2 primeras semanas de enero, Bitcoin osciló en un rango estrecho entre los $85,000 y $90,000, manteniendo a los inversores minoristas con la esperanza de que el soporte de los 80K fuera el suelo definitivo antes del asalto final a los 200K. Sin embargo, bajo la superficie, la liquidez se estaba drenando a una velocidad alarmante. Los ETF de Bitcoin al contado, que habían sido el motor de rally en 2025, registraron por primera vez 15 días consecutivos de salidas netas. El flujo de dinero institucional se detuvo en seco, mientras los grandes fondos de inversión esperaban la confirmación de la nueva directiva de la Reserva Federal. La narrativa de Bitcoin como reserva nacional empezó a enfriarse cuando el Congreso comenzó a debatir los costos operativos de mantener una reserva estratégica frente a un déficit fiscal creciente. Para finales de enero, el sentimiento de mercado pasó de la codicia a la duda. Mientras el precio perforaba lentamente la media móvil de 50 días, una señal técnica que los algoritmos de Wall Street interpretaron como el orden de empezar a apostar en contra del mercado de forma masiva. La primera semana de febrero de 2026 será recordada como el momento en que la gravedad finalmente alcanzó al oro digital. El detonante fue el discurso de aceptación de Kevin Warsh como nominado a la presidencia de la Fed, donde declaró que los activos especulativos no dictarán la política monetaria de los Estados Unidos. Estas palabras actuaron como un martillazo sobre el mercado. En menos de 48 horas, Bitcoin sufrió un flash crash que lo llevó a los $78,000 a los $65,000, rompiendo niveles de soporte que se habían construido durante meses. Las plataformas de intercambio como Binance y Coinbase experimentaron una sobrecarga debido a la ejecución automática de miles de millones de dólares en orden de liquidación. Lo que presenciamos no fue una venta orgánica, sino una capitulación forzada. Los traders que estaban apalancados fueron expulsados del mercado en una reacción en cadena que se alimentaba a sí misma. Las ballenas que habían acumulado durante 2024 decidieron que el riesgo regulatorio bajo la era Warsh era demasiado alto y comenzaron a mover miles de millones hacia la seguridad de los bonos del tesoro, que ahora ofrecían rendimientos garantizados que Bitcoin ya no podía asegurar. Mucha gente está viendo los gráficos en rojo y entrando en pánico, pero muy pocos entienden realmente por qué está pasando esto. No es mala suerte, es una tormenta perfecta. En este bloque vamos a dejar de lado los términos complicados para explicarte la verdad, como las decisiones que tomaron en la oficina de los bancos más poderosos de Estados Unidos, junto con la pelea por la energía y el miedo de los grandes inversores, se juntaron para tumbar el precio de Bitcoin en cuestión de días. Sin embargo,
La nominación de Kevin Warsh para presidir la Reserva Federal en 2026 cambió las reglas del juego de la noche a la mañana. Warsh, un defensor acérrimo de la disciplina monetaria, dejó claro que su prioridad absoluta es la defensa del dólar frente a la inflación remanente causada por los aranceles. Al anunciar que la Fed no solo mantendría los tipos de intereses altos, sino que aceleraría el drenaje de liquidez, eliminó el combustible que Bitcoin necesitaba para sostenerse por encima de los 100K. Los inversores institucionales que se mueven por el costo del capital entendieron que el carry trade de Bitcoin ya no era rentable. En un mundo con bonos del tesoro rindiendo al 5% y una Fed hostil hacia los activos volátiles, el capital huyó hacia la seguridad, dejando a Bitcoin sin el soporte de compra de los grandes fondos de Wall Street. Uno de los factores más novedosos y devastadores de este ciclo ha sido la guerra silenciosa por la infraestructura eléctrica. A principios de 2026, la rentabilidad de la minería de Bitcoin se desplomó debido al aumento de los costos energéticos globales. Al mismo tiempo, las empresas de inteligencia artificial, con una necesidad insaciable de procesamiento de datos, empezaron a ofrecer contratos a largo plazo a las plantas eléctricas que superaban por mucho lo que mineros podían pagar. Esto obligó a muchas granjas de minería en Texas y los países nórdicos a pagar sus equipos, o peor aún, a vender sus reservas acumuladas de Bitcoin para financiar su transición hacia centros de datos de IA. Esta capitulación de los mineros introdujo en el mercado cientos de miles de Bitcoin que había estado fuera de circulación durante años. Cuando el eslabón más fuerte de la red, los mineros, se convierte en vendedor por necesidad, el mercado pierde su suelo fundamental, enviando una señal de pánico al resto de los participantes que interpretan este movimiento como el fin de la seguridad del ecosistema. Un punto crítico que pocos analistas mencionaron durante el auge de 2025 fue la trampa de liquidez que representaban los ETFs de Bitcoin al contado. Al institucionalizar el activo, Bitcoin quedó atrapado en las ventanas de negociación de la bolsa tradicional. En enero de 2026, cuando los grandes fondos de cobertura decidieron rotar sus carteras hacia el sector de defensa y energía, las órdenes de venta masiva de los ETFs de BlackRock y Fidelity crearon un desequilibrio que el mercado spot no pudo absorber. Al no haber suficientes compradores minoristas para frenar la caída, se produjo lo que conocemos como una cascada de precios. El problema es que los ETF funcionan como un multiplicador. Cuando el precio baja, las instituciones deben vender el activo subyacente para cumplir con los reembolsos, lo que empuja el precio aún más abajo. Esta retroalimentación negativa vació los libros de órdenes, provocando que pequeñas ventas generaran caídas de precios desproporcionadas, dejando a los inversores atrapados en una puerta de salida que se volvía cada vez más estrecha. Finalmente, no podemos ignorar la traición política que sufrió el sector en el Senado de los Estados Unidos a principios de febrero de 2026. La ley Clarity, que prometía ser la carta magna de las criptomonedas, se estancó en las comisiones debido a preocupaciones sobre la seguridad nacional y la financiación ilícita vinculada a la nueva stablecoin. Lo que el mercado esperaba que fuera un marco de libertad total, terminó convirtiéndose en una amenaza de vigilancia financiera extrema. La incertidumbre sobre si los exchanges podrían seguir operando con ciertos activos sin ser clasificados como valores no registrados provocó que las plataformas de trading redujeran su exposición. En este limbo regulatorio, eliminó la confianza de los inversores de dinero inteligente, quienes prefieren retirar su capital antes de enfrentar un escenario de congelamiento de activos o ilícitos masivos. Bitcoin, atrapado entre la falta de apoyo legislativo y una regulación por cumplimiento agresiva, perdió su narrativa de activo fuera del sistema, para convertirse en un activo bajo asedio burocrático. Después de ver cómo los gráficos se tiñen de rojo y los ahorros de muchos se evaporan en días, es imposible no hacerse la pregunta más importante de todas:
¿Todavía se puede confiar en Bitcoin o estamos presenciando el principio de su fin? En un momento donde el pánico domina los titulares y muchos aseguran que el experimento ha fallado, es necesario detenerse y analizar si los cimientos de esta tecnología siguen en pie o si realmente se han roto para siempre. La respuesta corta es que la confianza ha cambiado de manos, pero no ha desaparecido. Para el pequeño inversor que compró en la euforia de los 120.000, el sentimiento actual es de un miedo absoluto. De hecho, el índice de miedo y codicia está en mínimos históricos, reflejando que muchos sienten que el sueño terminó. Sin embargo, si miramos lo que están haciendo los grandes jugadores, la historia es otra. Mientras el público general vende por pánico, instituciones como JP Morgan y grandes ballenas siguen viendo a Bitcoin como un activo superior al oro a largo plazo, incluso con proyecciones que apuntan a los 260.000 en el futuro. La red sigue funcionando perfectamente, procesando bloques y manteniendo su seguridad intacta. La desconfianza actual no es hacia la tecnología de Bitcoin, sino hacia su precio a corto plazo debido a la presión de la Reserva Federal. Si cortamos el ruido del pánico y analizamos la proyección real, el futuro de Bitcoin se divide en una pantalla de tiempos. A corto plazo, la realidad es cruda. Mientras la Reserva Federal mantenga su política de mano dura, es muy probable que Bitcoin busque establecer una base sólida en el rango de los 52.000 a 58.000, un área donde el costo de producción de los mineros y el interés institucional suelen coincidir. Pero no te equivoques, esto no es un retroceso al olvido, es una transferencia de riqueza. Los modelos de escasez y la adopción de la ley Clarity sugieren que, una vez superada esta purga de liquidez, Bitcoin entrará en una fase de madurez definitiva. Para finales de 2026 y principios de 2027, las proyecciones más conservadoras de Wall Street sitúan al activo retomando la senda de los 6 dígitos, con un objetivo técnico real cercano a los 180.000, impulsados ya no por la especulación, sino por su integración total en los fondos de reserva globales. Al final del día, el mercado no castiga a los que se equivocan, sino a los que actúan por impulso. Lo que hemos analizado hoy, desde la presión de la Fed hasta el cambio de guardia de la minería digital, no es más que una lección de supervivencia financiera. En este juego, la paciencia paga y el pánico cobra. No dejes que las velas rojas de este febrero te nublen la vista. Recuerda que la riqueza no se construye en los momentos de euforia, sino en la frialdad con la que enfrentas el caos. Si este análisis te ha servido para entender dónde estás parado y hacia dónde quieres ir, te invito a suscribirte y formar parte de esta comunidad que no solo observa el dinero, sino que aprende a dominarlo. Mantén la cabeza fría, los gráficos cerca y la estrategia por encima de las emociones. Nos vemos en el próximo vídeo.